prosperidad en el Señor. Si usted medita esta mañana en los temas principales que el Señor Jesucristo tocó durante su ministerio en la tierra, podemos hablar acerca del cielo. Él habló como ningún otro acerca de los cielos, pues nos invitó a venir a Él para tener vida eterna. También nuestro Dios habló mucho acerca del infierno. No hubo otro predicador como Él que habló tanto acerca del infierno, el lugar de tormento eterno para todo aquel que sigue desafiando la honra y la gloria del Señor. Dentro de otros temas, Él habló acerca de su amor. Pero, ¿sabe? Uno de los temas que también Él tocó dentro de los primeros, principales temas, dentro de los primeros 5 temas, fue acerca del dinero, fue acerca de las riquezas. Te das cuenta, hermano mío, que este tema para el Señor era muy importante. ¿Y por qué razón lo era? La palabra de Dios nos enseñó en el libro de Mateo 6, en el verso 21, que donde está tu tesoro, que dice la Biblia, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Porque a Dios le interesa el lugar de nuestro corazón. Dios quiere que usted y yo podamos entender quiénes somos delante de nuestro Dios. Alguien dijo, un viejo predicador dijo, lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero, lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Nuestra actitud al dinero define nuestra teología. Nuestro comportamiento con lo material define nuestra verdadera devoción al Señor. Donde está tu tesoro, hablando de lo material, allí también está tu corazón. O está en el cielo o está en la tierra. Hermano mío, también otro viejo predicador dijo lo siguiente: no es lo que tú dices con tu boca lo que revela el sistema de valores que tienes, es lo que haces con tu dinero, independientemente del nivel económico tuyo. La palabra de Dios lo puso de esta forma: cada hombre proclama su propia bondad, en el libro de Proverbios, pero hombre de verdad, ¿quién lo conocerá? Si tú nos muestras lo que haces y dónde inviertes y dónde gastas tu dinero y cómo vives conforme a ello, es la verdadera doctrina que usted cree, no es tanto lo que usted predica. Así que cuando meditamos en la palabra del Señor, en este mundo podemos ver que el afán y la actitud por el dinero es la que Dios aborrece, porque evidencia que su corazón está solo en lo terrenal. Los gurús de estos días, en todas las áreas económicas que podemos ver a nuestro alrededor, tanto en lo político, en lo social, en lo empresarial, público o privado, como usted quiera mirarlo, todos están dando consejos de cómo ser próspero, hablando materialmente solamente delante de los demás. Y el énfasis de este mundo es: tengo una mentalidad de rico, no tengo una mentalidad de pobre. Pero el afán de todo ello, si lo resumimos, el gancho siempre es lo material. Cuanto más acumulas, mejor. Cuantos más viajes tienes, mejor. Cuanto más propiedades tienes, mejor. Así que hay estrategias para eso: 3 pasos al éxito, 7 pasos a la libertad financiera. Usted debe tener mucho cuidado lo que predica y lo que cree y lo que escucha. El Señor dijo: mirad cómo oís, porque la forma en que usted es afectado bajo el consejo que sigue, la cosmovisión que tiene, va a definir sus actitudes. Nuestra cosmovisión está definida no por los consejos de este mundo financieros, sino por lo que la palabra de nuestro Dios dice sobre el asunto. Si no quiere tener problemas, si no quiere estar en deuda, si no quiere estar preocupado, si no quiere vivir con constante afán, entonces volvamos a la palabra del Señor. Si vuelve usted a las Escrituras, usted puede ver que no solo este mundo pone el énfasis: cuanto más tienes para ti, cuanto más agarras para ti, cuanto más cosechas lo material, entonces estás bien. Hay sistemas religiosos, digamos así, dentro del pueblo evangélico que predican algo parecido. ¿Han escuchado sobre el evangelio de la prosperidad? Se encuentra muy vivito y bastante coleando en medio nuestro a través de los televisores. Hay canales que predican este tipo de mensajes, los medios sociales. ¿Y cuál es el mensaje que predican? La verdad es una herejía, lejos de la palabra del Señor. Ellos predican: todo seguidor de Cristo Jesús debe ser rico y debe recibir en la vida lo mejor porque lo merece. Deben tener casas grandes, autos lujosos, ropas de marca y todo lo que usted quiera tener en esta vida. ¿Sabe, hermano mío? También la misma herejía, lo que afuera nos promueve es la avaricia y la codicia para amontonar bienes
Es lo mismo que predica el Evangelio y la prosperidad. Ven al Señor por la plata, ven al Señor por las comodidades, ven al Señor por lo material. Y eso nunca fue el mensaje de nuestro Dios. ¿Sabe? Esto atrae a las personas, manipula a las personas y simplemente están buscando el beneficio, lo que el dinero puede producir de una forma egoísta. Esto es sembrar para su carne. Esto es sembrar para este mundo, buscar el beneficio de lo que trae el dinero de forma egoísta. Sin embargo, en la palabra del Señor hemos visto que la perspectiva divina es totalmente diferente. La Biblia dijo, por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 4 al verso 5. Vamos un momento por ahí. La palabra de Dios dice, no te afanes, ¿qué dice? Por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ningunas, porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. En el libro de Lucas 12, verso 15, el Señor declaró, mirad y guardaos de toda avaricia. Como usted verá, la avaricia es el factor común en el mundo y en la vida religiosa de todos que están buscando algo material fuera de la perspectiva bíblica. Y en el libro de Mateo 6, el Señor nos empezó a dar algunas lecciones de cómo nosotros debemos considerar bajo la palabra del Señor lo material, porque es muy importante para el Señor y lo debe ser para nosotros. Es una prueba de que si somos o no del Señor, cómo tratamos lo material. Dios nos muestra que a quién le pertenece el dinero, no a usted, no a mí, le pertenece a Dios. ¿Cuál es la naturaleza del dinero? No es bueno ni es malo, depende cómo lo uses. ¿Cuál es la prueba del dinero? A través del dinero Dios prueba nuestro corazón, o en el cielo o en la tierra. Dios prueba nuestra visión, o en las cosas terrenales o en el cielo, o generoso o codicioso. Dios también prueba nuestra lealtad, o a lo material o al Señor. Y Dios prueba nuestra confianza, o en constante afán, o primero el reino de Dios y su justicia. También Dios nos advirtió en 1 Timoteo que raíz de todos los males, que es el amor al dinero, y nos advirtió de las serias consecuencias de caer en esta trampa. Y ahora la palabra del Señor nos enseñó cómo producir las riquezas para la gloria del Señor, y ahora nos está enseñando cómo administrarlas bajo la perspectiva del Señor. El plan del Señor no es que usted viva mendigando, no es el plan del Señor que vive endeudado, nunca ha sido el plan del Señor que usted no pueda conciliar el sueño para dormir, no es el plan del Señor que las familias estén peleando por el tema económico, no es el plan del Señor que estén discutiendo porque hay, porque no hay, ahora qué vamos a hacer. No es el plan del Señor. Si es el plan del Señor que usted pueda disfrutar de lo material, sí, pero bajo la perspectiva divina. Mientras el mundo está predicando, cuanto más cosecho, cuanto más agarro para mí, cuanto más acumulo riquezas, entonces soy rico. La religión predica lo mismo. Ven al Señor por lo material. El Señor tiene una perspectiva diferente de la bendición material. Mientras miramos eso, note la palabra del Señor en el plan del Señor para la prosperidad. ¿Cuál es el medio? Proverbios 3, verso 9 al verso 10, dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ve el principio del Señor para la prosperidad delante de Él. Note el verso de Proverbios 11, versos 24 al 25. Libro de Proverbios, le invito a leerlo constantemente. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa, nota, será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Podemos seguir meditando en varios libros del Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de Lucas 6:38. Vamos al Nuevo Testamento. En las palabras del Señor dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. ¿Cuál es el principio que está brillando en todos estos libros que estamos leyendo, en estos versos? Mientras el mundo y la religión predica: sé codicioso, sé avaricioso, todo retén para ti, no le des nada más a nadie. El plan del Señor para la verdadera prosperidad es todo lo contrario. No se trata en dame, sino se trata en ser generoso. Si usted quiere ser próspero en el Señor, el plan
de la prosperidad del Señor es que usted y yo debemos dar lo que tenemos para Él. De eso se trata. Dad y se os dará. Así que volvemos a la palabra del Señor, al libro de 2 Corintios capítulo 9, donde el Señor a través del apóstol Pablo trata este tema. Porque la palabra de Dios nos dijo en el versículo 8, teniendo siempre en todas las cosas todo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si queremos entender la verdadera prosperidad del Señor, el plan del Señor para nuestra economía, entonces es necesario meditar en este capítulo. Pero antes de desarrollar nuevamente este tema, es necesario poner el asunto en contexto. Cuando usted está meditando en el libro de 2 Corintios, escrito por el varón del Señor, el apóstol Pablo, y Timoteo juntamente con él, la iglesia del Señor que se encuentra en Corinto ha sufrido en primer lugar pleitos, contiendas, divisiones. El pecado está haciendo meollo en ello. Tiene un mundo alrededor en Corinto sumamente inmoral. Si usted quería degradarse, como en estos días, digamos Las Vegas, Corinto era lo peor, que incluso los romanos decían: si quieres ser tan depravado, quieres ser tan inmoral, sé uno de Corinto. Usaban un término de corintizar para hablar de alguien que se ha depravado de una forma increíble, aún delante de los ojos perversos de los romanos. Así que en medio de todo ese contexto, el Señor levanta una iglesia para gloria y honra suya. El problema es que el mundo está entrando a esta iglesia, aunque bendecida por dones. Esta iglesia está apartándose del Señor, y el apóstol manda una carta muy dolorosa. Luego visita esta iglesia y a través de este mensaje reprende a ellos, invitando a muchos al arrepentimiento. Y ahora lo que está pasando después de ese primer problema, los falsos maestros han entrado, y por eso el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios para tratar este tema, que el apóstol Pablo de veras es un siervo del Señor. Y dentro de este marco, en el capítulo 8, en el capítulo 9, casi es una misma unidad, es un mismo tema. Se está hablando acerca de la administración. En el capítulo 8, el apóstol Pablo está buscando algo de los corintios. Quiere recolectar una ofrenda para llevar al grupo de hermanos que están sufriendo gran necesidad. Probablemente en el año 41 después de Cristo vino una gran hambruna en Jerusalén, y los hermanos en la primera iglesia en Jerusalén están sufriendo mucho. Hay gran necesidad, hay extrema pobreza, y quiere levantar ofrendas el varón del Señor para suplir la necesidad de estos hermanos. Y para animarlos en el Señor les da un ejemplo. Cuando miramos la palabra del Señor en 2 Corintios 8, a partir del verso 1 en adelante, usted puede ver que ellos tienen que aprender de un ejemplo. Y este ejemplo son de los hermanos de la iglesia en Macedonia. Y la palabra del Señor dice lo siguiente, para seguir el mismo principio. Note el versículo 1 y 2 de 2 Corintios 8. Ahora, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, nota que dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Quiero que note dos palabras: profunda pobreza. La palabra profunda es estar sumergido. En el idioma que se escribió, que fue el griego, vatos. De ahí viene la expresión para nosotros baño más adelante, y bathroom para los que hablan inglés. Pero la idea es que ellos están sumergidos, si esta es la línea de la supervivencia, ellos están bajo ella, están en su profunda, están literalmente sumergidos. Y la palabra pobreza aquí no es una, forma general de hablar un estado económico, sino es específica. También se puede traducir como miseria. Eso sí entendemos, miseria. Así que los hermanos que estaban en Macedonia fueron sumamente generosos, a pesar que están sumergidos en la miseria. ¿Cómo puede ser esto posible que alguien pueda dar? Es algo increíble. Imagínense que el apóstol Pablo ese día llega a los hermanos un domingo por la mañana y es invitado por el pastor de Corinto. Tenemos al varón del Señor. El apóstol Pablo quiere hacer una petición. Dijo: hermanos, estoy delante de ustedes, quiero que oremos. Los hermanos en Jerusalén, la iglesia donde nosotros salimos, están en gran necesidad, pero les pido que oren. Probablemente el apóstol Pablo dirá: ustedes son más pobres que ellos, ¿de dónde van a ayudarle? Pero de pronto dijeron: hermano, una petición. Sí, podemos tener privilegio de ofrendar. ¿Que vas a ofrendar, hermano? Sí.
Y yo también, danos ese privilegio. Imagínate la gran ofrenda que llevó ese día para estos hermanos. De eso se trata. Así que, hermano mío, cuando usted mire la palabra del Señor en 2 Corintios 8 y en 2 Corintios 9, sobre eso está tratando el varón del Señor. La razón por lo que ofrendamos, cómo nosotros ofrendamos, cómo se administra esto. Y los principios económicos brillan ahí. Y cuando llegamos al libro de 2 Corintios capítulo 9, el verso 8 resalta si vamos o no a seguir el plan del Señor. Si vamos o no a manejar el tema administrativo conforme o no a la voluntad del Señor para su gloria y su honra, para que usted en el verso 8, teniendo siempre, pueda gozar de la prosperidad en el Señor. O el plan suyo o el plan es del Señor. Y mientras predicamos la palabra de Dios, medite su vida, enseña a sus hijos. Ustedes animan a estudiar y terminan la escuela y los animan a entrar a la universidad y les ayudan, y luego una maestría y luego el otro y luego lo otro, un buen trabajo, etcétera. Pero de nada servirá todo ese esfuerzo si sus hijos no saben también cómo administrar el dinero, cómo vivir en la economía del Señor. Van a seguir nuestro legado, nuestras deudas, ellos también van a vivir en deuda. En nuestras discusiones económicas también van a pelear por los temas económicos. Hermano, como usted trata su dinero, esa es la verdadera actitud que usted tiene delante del Señor. Oh, no se trata solo de acumular de una forma avariciosa, no se trata de ser egoísta, no se trata de buscar el placer que solo el dinero puede ofrecer. Se trata de ver esto a la luz de la palabra del Señor. Así que el creyente es verdaderamente próspero, pero en el Señor. En el Señor. El plan es diferente. No se trata de ser codicioso, sino se trata de ser generoso. De eso se trata. Así que, ¿cómo es el creyente verdaderamente próspero en el Señor? ¿Cómo lo somos? Aquí hay 3 grandes principios en 2 Corintios capítulo 9 que debemos aprender, al igual que los hermanos en Corinto, para teniendo siempre, para gozar siempre de lo que el Señor quiere suplir en lo material. Note la palabra de nuestro Dios, el primer principio que hemos estudiado, está brillando en el versículo 6. Pero esto digo, nota, el que siembra escasamente también segará. ¿Qué dice? Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El axioma aquí es una verdad. Cuando usted mira la palabra del Señor, esta analogía que toma las Escrituras con lo que sucede en la agricultura es real. Si uno siembra poco, evidentemente va a cosechar poco. Si uno siembra en abundancia, muy probable que va a cosechar bastante. Si usted puede notar lo que el Señor nos está mostrando aquí, el primer principio es sobre la bendición de sembrar y cosechar. Esta verdad, hermano mío, el Señor la traslada al momento que vivimos delante del Señor con nuestra economía. Todo agricultor sabe que si va a sembrar escasamente, va a cosechar escasamente. Todo agricultor sabe que si siembra generosamente, generosamente va a poder cosechar. Pero parece que nosotros en el Señor no podemos entender todo esto, porque la semilla es nuestra economía delante de los ojos del Señor, en la analogía que el Señor hace, porque es el tema principal. Y si el Señor dice, si usted quiere vivir generosamente de parte de nuestro Dios, no de parte del mundo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Entonces, la siembra debe ser generosa. ¿Ve? El plan del Señor es muy diferente al plan de este mundo. El mundo dice, cuanto más acaparas para ti, mejor. Cuanto más luchas por 1 metro cuadrado para ti, mejor. Cuanto más dinero robas tú para ti, mejor. Es el plan del mundo. Es el plan del evangelio de prosperidad. Venga el Señor por el dinero y lo material, y las casas lujosas y la ropa de marca. El plan del Señor es todo lo contrario, porque el verdadero creyente es alguien generoso. Es alguien generoso, entiende el principio de sembrar y cosechar. Ahora, cuando miramos la palabra de nuestro Dios, lo hemos visto eso con detalle la semana pasada. Usted debe entender, hermano mío, por qué nosotros o por qué razón nosotros damos. Cuando miramos la palabra del Señor en 1 Timoteo 5, del verso 17 al verso 18, damos para sostener el ministerio en la iglesia. Damos para los que predican la palabra de Dios, vivan de la palabra del Señor. Damos para que el Señor en su gracia pueda sostener todas las necesidades de la iglesia del Señor. Damos para eso. Y si usted mire la palabra del Señor en el libro de
1 Corintios 9, el versículo 7, ofrendamos para la expansión del Evangelio. O sea, damos para que otros puedan sostenerse y predicar el Evangelio en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en tercer lugar, damos para suplir las necesidades de los más necesitados en nuestra iglesia. En 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, como estamos viendo el ejemplo de la ofrenda y la colecta para los hermanos en Jerusalén. O sea, el propósito, hermano, principal por el cual el Señor le da el dinero es para dar. Si usted olvida este principio, no se queje después que vive con la misma vara con la que usted ha medido. A nosotros nos gusta recibir, que si nos encanta recibir, nos gusta todo gratis. Queremos la luz gratis, queremos el agua gratis, queremos el transporte gratis. Y más, mucha gente va a estar allí con sus pancartas pidiendo al gobierno, queremos todo gratis, queremos todo gratis. Le pregunto, ¿hay algo gratis en esta vida? Todo tiene un costo. Alguien paga la factura, alguien tiene que pagar las cuentas. De algún lugar el gobierno tiene que traer el dinero. Nada es gratis. Pero hermano mío, bajo la palabra del Señor, usted debe meditar en su vida hoy. Si usted es un hombre lleno de avaricia, por amor incesante al dinero, tiene la condición de este hombre, Señor, ya tengo lo material, pero ¿qué haré? Porque no tengo dónde llenar más mis graneros. Habiendo el Señor prosperado lo material, Él quería más. Y todo lo que tenía era una acumulación. Dios nunca va a bendecir a alguien solo con el deseo de tener más dinero para gastarlo en sus propios deleites. Es más, la palabra de Dios dijo en Santiago, ustedes no tienen porque no pedís. Y si pedís, pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. Esa es la verdad. Porque no tenemos, porque no sabemos confiar en el Señor. Hacemos las cosas a nuestra manera. Porque no tenemos, porque somos malos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Y porque somos malos administradores, porque no entendemos por qué Dios nos da lo material. ¿Para qué quiere más dinero? ¿Para qué quiere más bienes? ¿Para qué lucha y se mata por un metro cuadrado delante de los demás? ¿Por qué pierde su testimonio por lo material? ¿Para qué quiere más? Si usted no entiende que la razón principal por la cual Dios nos da es para dar, entonces siga viviendo de la forma que usted vive, siga en sus problemas económicos, siga en sus deudas. El plan del Señor es diferente. El que siembra generosamente, que dice generosamente también segará, porque viene delante de Dios. Y entre paréntesis, hermano mío, tomando la analogía que está mencionando la palabra de Dios de la agricultura, aún la semilla que el sembrador tiene no es del Señor. Aún la semilla que tiene que venir del Señor. Ahora, si logra sembrar por la gracia del Señor, si no hay lluvias, no va a poder producir más adelante una cosecha abundante. Desde el principio al final, en el tema de agricultura, para cosechar en abundancia depende del Señor. De Él depende la semilla, de Él depende la siembra, de Él depende la tierra, de Él depende las lluvias, de Él depende la bendición, de Él depende la cosecha, no de nosotros, sino del Señor. Si usted saca al Señor de su vida y de su economía, todos queremos que el Señor sea el Señor cuando estoy en mi pobreza, Dios me bendiga. Pero no queremos que Él sea el Señor cuando se trata de nuestras decisiones económicas. O van a honrar al Señor, o van a honrar nuestra carne. O van a glorificar al Señor, o van a glorificar a este mundo. O en el cielo o en la tierra está nuestro tesoro. No podéis servir a dos señores. Mi amado hermano, si usted quiere ser bendecido por parte del Señor en lo material, ya habiendo recibido lo espiritual, en una gran bendición, entonces entiende el principio y en la gran bendición de sembrar y cosechar generosamente. Ahora, note el segundo principio que hemos considerado en las Escrituras. Note la palabra del Señor en el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora note la bendición de dar, la bendición de sembrar. La palabra de Dios nos enseña aquí cómo sembrar. Mire, la palabra del Señor nos dice cómo debemos sembrar, porque esto es lo que Dios va a bendecir generosamente. La palabra generoso aquí tiene que ver con bendición.
El que siembra con ganas de ser de bendición en las cosas del Señor, en el reino de Dios, en la predicación de su palabra, en la extensión de su reino, en la mantención de su pueblo, en la ayuda entre los hermanos en el Señor. Entonces, Dios de la misma forma, Él va a bendecir de lo alto. Es la idea. Si tú eres de bendición con lo material en las cosas del Señor, Dios va a ser contigo generoso y va a bendecir de la misma forma. Pero el punto es cómo nosotros debemos sembrar. En primer lugar, la palabra de Dios dice con voluntad, porque como propuso en su corazón. La idea es con determinación, con voluntad, no por fuerza, no porque es algo casual, no porque se descuidó, no por una ocurrencia momentánea. No, el dar en la palabra del Señor es un privilegio. Aún los judíos, que muchos de ellos no reconocen a Cristo Jesús, en su comunidad, bajo la influencia del Antiguo Testamento, quien es un hombre exitoso no es el que tiene más, sino el que da más para su comunidad. Aún ellos entienden esto, aunque no reconozcan al Señor. Con mayor razón nosotros, teniendo a Cristo Jesús como el perfecto ejemplo de hacerse pobre para que nosotros seamos ricos, teniendo a Cristo Jesús, el gran dador. ¿Qué dio Él? Dio todo. Dio su vida, dio su sangre en la cruz del Calvario, dio su gloria para que usted y yo seamos salvos en Él. Se hizo pobre para que usted y yo seamos ricos. El Señor nos mostró el gran ejemplo y no lo hizo por obligación, lo hizo con voluntad. Y la palabra de Dios dijo, así debemos sembrar, así debemos ofrendar, no obligado. Ve, lleva eso a tu príncipe. Te pregunto, hermano, ¿acaso Dios necesita nuestras migajas? ¿Acaso el Señor es el que está pasando el plato esta mañana y decir, a ver, dame unos soles a mí? ¿Él necesita algo? No, la Biblia nos dice que Él es dueño de la tierra y su plenitud. Él dijo en el libro de Ageo 2:10, mío es el oro y mío es la plata. Él no necesita todo eso. Entonces, ¿por qué nos pide darle a Él? Primero, para honrarle. Toda nuestra vida le glorifica a Él. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 10, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, creo es el verso 31, hacedlo para la gloria de Dios. Somos creados para su gloria. Somos rescatados de nuestra vana manera de vivir para su gloria, conforme a la imagen de Cristo Jesús. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, debe traerle gloria y honra al Señor. Si yo tomo mi dinero y me voy a Jauja y me gasto en la tunantada y me embriago y me emborracho, ¿glorificará al Señor? No. Obviamente que no. Por eso el Señor nos dice, dame, siembra generosamente. Eso me trae gloria, eso me trae honra. Y además, el otro propósito es que le enseña a administrar su economía, porque la Biblia dice, cada uno de como propuso en su corazón. Es proporcional, es conforme a nuestras fuerzas. La razón de que nos va mal en la economía, hermano, déjame decirle, ¿es culpa del Señor? ¿Es culpa del Señor? Es culpa suya. No es que no le alcanza el dinero, pastor. El problema es que usted es un mal administrador, por más que le duela, de lo material. Muchos años atrás, tuve un profesor de economía y más pobre que él no había. Siempre en deudas, siempre problemas. Dije, algo está mal con lo que nos está enseñando. A mí que es pura teoría. Cuando usted y yo miramos nuestra vida a la luz de la palabra del Señor, la Biblia nos alumbra. Y no está mal reconocer, más bien está bien entender, soy un mal administrador de las cosas que Dios me ha dado. Si fuera un buen administrador, no estaría en deuda, no estaría en problemas, no estaría en preocupaciones. Empecemos por ello. Ahora el Señor en su gracia quiere arreglar todo esto como lo arregla toda nuestra vida, sí. Pero debemos mirar a la luz de la palabra del Señor. Y el Señor dice, el que va a sembrar debe hacerlo conforme a sus fuerzas. Debe hacerlo con voluntad. Debe hacerlo con amor. Debe hacerlo con toda su determinación, como propuso en su corazón. Le va a enseñar a administrar su dinero. Va a separar para el Señor, va a separar para sus cosas. La verdad es que cuando queremos gastar esto y esto entra, tenemos un problema. Y yo quiero, Señor, este gran carro del año, pero yo tengo estos. Pero yo lo merezco, Señor, sin orar,
solo por puro orgullo toma las decisiones y se ahoga, hace grandes cuotas, va a pagar el resto de su vida y sus hijos y los hijos de sus hijos, el carro que ya después de 30 años por fin lo pagué, ya es una chatarra el carro. Ese digo, Señor, el Dios que conozco te puede dar así nomás. Él es generoso. Pero ¿para qué te va a dar un carro? ¿Para irte con la otra fulana? No. Si no sabes que es para su gloria y para su honra, ¿para qué te va a dar el carro? Vuelva a la palabra de nuestro Dios entonces, hermano mío. Note también las escrituras. La Biblia dice, conforme ha prosperado, pero dice en el verso 7, como propuso en su corazón. Y luego dice, no con tristeza. La idea de esta palabra es dolor. O sea, nuestra manera de dar no es por un acto esporádico y de pronto hay aflicción y dolor y remordimiento. Y dijo, mejor no lo hubiera dado. No con tristeza, eso no recibe el Señor. Dios no está mirando las cantidades, sino le está poniendo énfasis en la manera en que nosotros damos. Si usted mira la palabra del Señor en la parábola o la historia también que el Señor contó de la viuda que entregó todo lo que tenía versus al rico que vino y trajo sus grandes monedas y hizo tocar trompetas tirando en los ofrendarios, se escuchaba las monedas y se amplificaba, se sabía qué tal ese hombre generoso. La mujer tiró y no se escuchó nada, pero Dios dijo, ella dio más. O sea, el Señor no mira las cantidades. Un sol como 1 millón o $1 millón es lo mismo para nuestro Dios. El problema es la actitud. Por eso damos conforme a nuestras fuerzas, por eso damos con voluntad, por eso no damos sin pena, sin aflicción, sin remordimiento y tampoco damos sin necesidad, porque eso dice no por necesidad. La palabra aquí tiene que ver con coacción, o sea, no damos porque nos fuerzan, no damos porque no tenemos otra opción, no damos porque me obligan, no damos porque tengo que. El problema, hermano mío, en el Señor, cuando mira la historia de poder darle al Señor en todas las escrituras, nunca es obligatorio. Siempre ha sido voluntario. En la ley, incluso en la ley, ha sido voluntario. Conocía la historia de un empresario para la gloria del Señor. Lo escuché hace poco de un hermano que fue de gran bendición en México. Empezó mirando las necesidades en las iglesias y dijo, quiero ser de bendición, Señor, bendíceme. El Señor le bendijo en su empresa, empezó a crecer. Y adivina qué hizo este hermano, empezó a dar, empezó a ayudar. De pronto lo que consistía en dar un 10% para el Señor, él llegó a estas alturas. Por eso Dios le bendijo tanto. Dijo, bueno, yo puedo sobrevivir con el 10% de mis ingresos y el otro 90% íntegramente va para ayudar a las iglesias. Es totalmente inverso a lo que nosotros queremos. El tema de porcentajes en la Biblia nada más nos anima a nosotros delante del Señor a administrar correctamente, a dar conforme a nuestras fuerzas, pero eso no debe ser un límite. Hermano mío, de esto se trata, no por obligación, no por un peso de una fuerza externa, no por necesidad, no por compulsión, no obligado, no presionado, no manipulado, sino en la libertad que Dios da, con la convicción. Ahora, note la palabra del Señor, algo importante, también dice con alegría. Note la Biblia en el verso 7, porque Dios ama al dador alegre. La palabra aquí tiene que ver con libertad, con prontitud, con disposición, con gozo. El dador alegre es el creyente que da voluntario y prontamente, sin resentimiento ni presión, porque la gracia de Dios ha ganado su corazón y este dar se volvió en adoración. O sea, el creyente se deleita en dar. No le duele. No le da pena. No dijo, ay, esto es mío, yo lo gané con mi esfuerzo. No, Dios me lo dio y quiero darlo para su gloria y su honra. Quiero honrarlo. Es un deleite. ¿Cuál es el deleite más grande de la vida del creyente? No son los placeres temporales de este mundo. No es un rico plato de mondongo o lo que usted disfrute. El verdadero placer del creyente es vivir para la gloria del Señor. La Biblia nos enseña en Salmos 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por lo tanto, el creyente también se deleita en dar. Es un privilegio para Él. Con gozo lo hace. Ahora, note la palabra del Señor a lo que quiero entrar esta mañana. 2 Corintios capítulo 9. Y note la bendición de la cosecha.
Hemos visto el principio y la bendición de sembrar y cosechar. Hemos visto la manera en cómo sembrar. Y ahora mire, hermano mío, en qué consiste la cosecha. Note la palabra del Señor en el versículo que estamos leyendo. Note el verso 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Que dice, porque Dios, ¿qué? Ama al dador alegre. ¿En qué consiste la cosecha? ¿En qué consiste la bendición generosa de parte de nuestro Dios? ¿Es espiritual solamente o también material? Ambas. Primero nos bendice de manera espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús, como hemos visto en Efesios 1, pero también en su gracia nos da lo material. El Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La Biblia dijo: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. La palabra de Dios dijo: honra a Jehová con tus bienes y las primicias de tus frutos, y tus graneros rebosarán. ¿No dijo? Entonces, mirando la palabra de nuestro Dios, la Biblia, en estas verdades miraremos que cómo Dios bendice con lo material. No nos vamos a ver las cantidades, pero sí vamos a ver la manera en cómo el Señor da. Miren, puedes mirar al Señor, puedes mirar al hermano amado Gallo. Vamos a hacer un ejemplo con él en el libro de Tercera de Juan. Si nota la palabra de Dios en el libro de Tercera de Juan, en el capítulo 1, note el mensaje. Yo sé que muchos tomamos este pasaje, el Señor tiene que, pero debe entender el contexto y debe entender hacia quién. Libro de Tercera de Juan, note la palabra de Dios en el versículo 1, dice: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Mire, es un hermano amado, Gallo. Amado, que dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Por si acaso, si no entendemos todas las cosas, dice: que tengas salud, hablando de lo material, así como prospera tu alma. O sea, debe ser proporcional este tipo de bendición. Pero no es a todos, sino ¿a quién? A Gallo. Hay uno en la misma iglesia donde está Gallo que se llama Diótrefes. A él no le está diciendo que seas prosperado en estas áreas, sino a Gallo. Diótrefes es alguien que está dividiendo la iglesia. Gallo es amado porque es un hermano sumamente generoso. Su amor va a brillar por su generosidad. Por él entendía: mejor es dar que recibir a él. Entonces, puede mirar el ejemplo. Aquí está Gallo delante de nosotros y el Señor está en el trono. Y Dios está mirando la actitud generosa de este hermano, salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Es bendecido materialmente, pero es un hermano sumamente generoso. El hermano está levantando la mano: hay necesidades en tal lugar. El hermano dice: pastor, yo quiero ser de bendición. Aquí está conforme, lo puedo dar. De pronto hay otro hermano: aquí estoy. Hay otra necesidad. Yo quiero ser de bendición. Pastor, avíseme. Otra necesidad. Avíseme. Necesitamos apoyar al apóstol Pablo. Aquí estoy, hermano. Yo quiero ser de bendición. ¿Ve? Ese era Gallo. Ese era Gallo. Sus ojos eran buenos, no codiciosos. Ahora el Señor dice: mira, este hermano es generoso, o sea, quiere ser de bendición. Es de bendición para otros con lo que tiene. ¿No sería buena idea, dice el Señor, darle más? ¿No sería buena idea bendecirle de esa forma? Ya tú has sido de bendición a otros con lo material. Ahora el Señor dice: muy bien, hijo, aquí viene la cosecha. Ahora el Señor no tiene que mirar sus cuentas bancarias. Él es dueño del oro y la plata. Si le estudia el libro de Efesios 1, Él tiene 3 cuentas bancarias. A ver, dice el Señor: quiero bendecir a este mi hijo. Quiero darle generosamente. No hay cantidades acá, pero sí nos va a mostrar cómo el Señor quiere dar. Dijo: voy a sacar de las cuentas de las riquezas de la gracia, o sea, inagotable, sin que lo merezca. O voy a sacar de las riquezas en Cristo, voy a bendecirle por mi Hijo amado. O voy a sacar de las riquezas de mi gloria, infinitas. Pero quiero serle de bendición a este hermano. Así como él ha sido de bendición a otros, yo quiero serle de bendición. Y ahora, ¿cómo el Señor va a dar? ¿Cómo va a hacer la cosecha? ¿Cómo el Señor va a ser de bendición para este hermano? Hablando de lo material. En primer lugar, lo va a bendecir con su amor. La palabra de Dios dice: porque Dios ama al dador alegre. O sea, ustedes que tienen hijos, una cosa es: ya bueno, tengo que pagar tu mensualidad, hijo, ¿qué vamos a hacer? Es mi responsabilidad. Si no, tu madre me denuncia, a la cárcel. Otra cosa es: no, le amo. Voy a darle lo mejor que pueda a este hijo. Es muy diferente. Ahora imagina cómo el Señor bendice en lo material a este hermano que es generoso. El Señor le va a bendecir con su amor. Él va a dar con amor. O
sea, la ofrenda del Señor hacia este hermano viene del corazón del Señor. Dios amó al mundo, por eso entregó a su Hijo, para que todo el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, en Juan 3:16. Pero el Señor amó a los suyos de una forma especial, derramando su sangre en la cruz del Calvario, Juan 13:1. Pero el Señor ama de una forma muy especial al dador alegre. Está en el top de la lista. Ama al dador alegre. O sea, yo le voy a bendecir a este. Va a recibir todo lo material que viene de mi amor. Voy a darle con todo mi amor. Imagínate, hermano, qué bendición del Señor. Dios ama al dador alegre. La palabra amor aquí es ágape, es el amor más puro, es el amor divino, es el amor que Cristo mostró por nosotros en la cruz del Calvario. Yo le voy a dar con todo mi amor. ¿Ve lo material? Entonces Gallo, en nuestro ejemplo, o algún hermano en Corinto, va a recibir lo material conforme el amor de Dios lo provee. Ve, hermano mío, usted no entiende. Quiere hacer las cosas a su manera, a la manera de este mundo. Si usted empieza, como hemos visto algunos principios de hacer un emprendimiento, ¿no es lo mejor tener de socio al Señor más que de socio que Él se ha encargado del negocio? Mire, aquí hay un problema. Rápidamente, el libro de Salmos 127. Este nunca es el plan del Señor. Por eso empieza hablando el Señor: si Él no edifica la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Note la palabra de Dios en ese contexto, el libro de Salmos, capítulo 127. El problema es que no le creemos al Señor. Ese es el problema. No, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Esto es mío, no lo voy a dar al Señor. Ya. Verso 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Verso 2. Por demás, si Dios no está presente en ninguna área de nuestras vidas, por demás, miren lo económico, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, trabajando todo el día, y que comáis, ¿qué? Pan de dolores. Porque, aquí dice, su amado dará a Dios el sueño. Le dará no solo lo material, le dará la paz que viene con todo eso, porque Dios le ama. Porque el Señor es todo en su vida. Si Dios no edifica su negocio, en vano trabaja. Si Dios no edifica la vida de sus hijos en la carrera que emprende, por demás están estudiando. ¿No ve que cae a veces en pan de dolores? La expresión en el idioma judío para hablar de no tuvo ningún provecho. Trabaja, deuda. Trabaja, problemas. Una cosa emprende, otra cosa emprende y sigue en la misma miseria de siempre. ¿Por qué? Porque el Señor no está ahí. El Señor, aún el apóstol Pablo en su más grande necesidad, preso en Roma, escribió el libro de Filipenses, y el hombre dijo en el capítulo 4: estoy bien, aprendí a contentarme cualquiera sea mi situación, sé tener así como padecer, pero estoy bendecido. Los hermanos de Macedonia siempre aseguraron que el hombre del Señor esté bien. Mi amado hermano, vuelva a la palabra del Señor. Ahora note algo importante, rápidamente. 2 Corintios capítulo 9, mire la cosecha, el amor de Dios cuando Él nos bendice generosamente. Ahora nota, ¿qué más? No solo es el amor de Dios, sino que la generosidad de Dios. Mire la palabra del Señor, el verso 8, y poderoso es Dios para hacer que, dice, abunde en vosotros, nota la Biblia, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo suficiente, abundéis para toda buena. 5 veces se usa la expresión todo o toda. Mire la generosidad del Señor. O sea, Dios dice: yo voy a darle a este hermano conforme a mi amor. Yo voy a darle a este hermano conforme a toda mi generosidad, conforme a toda mi abundancia. Voy a suplir todas sus necesidades conforme a mis riquezas en gloria.
Dios es generoso, o sea, porque Dios bendice conforme a su poder. Porque la palabra del Señor dice en el verso, y poderoso es Dios. La palabra aquí es dunamis, es un poder sobrenatural, es el poder con el que Dios creó los cielos y la tierra, es el poder con el que el Señor rescató a su pueblo de Egipto, es el poder con el que Cristo Jesús resucitó de los muertos, es el poder que el Señor usó para levantar a muertos en delitos y pecados a una vida en Cristo Jesús, es el poder que nos introduce en lugares celestiales en Cristo Jesús, es el poder que Dios nos da para vencer al enemigo y Satanás. En ese mismo poder Dios puede bendecir a los suyos. Ve el amor del Señor, la generosidad del Señor manifestando en su poder. Y note, la palabra del Señor no solo es conforme a su poder en todo, sino conforme a su magnificencia, porque la palabra de Dios dice abunde, y la palabra de Dios dice teniendo, el verso 8, siempre en todas las cosas. Nota la Biblia este término, lo suficiente. Abundancia es más allá de lo que podemos contar. Suficiente significa independientemente a las circunstancias y a las personas. Suficiencia no es con una independencia nuestra, no somos autosuficientes, nosotros dependemos del Señor, de tal forma que en cada cosa que podamos tener siempre todo lo suficiente, independientemente de las circunstancias. Dios bendice, aún en los días de necesidad, aún en los días de hambre, aún en los días donde el mundo está preocupado por las recesiones o el gobierno de turno, aún a través de toda circunstancia el creyente se goza siempre. Lea Filipenses 4:19, porque siempre, teniendo siempre. Ve, Dios bendice de esa forma. Ahora quiero hacer hincapié en lo siguiente. Note, ¿por qué el Señor es generoso con nosotros? ¿Cuál es la cosecha? Dios nos da con su amor, Dios nos da con su generosidad, y dentro de su generosidad nos da con todo su poder, nos da con toda su magnificencia, pero también nos da conforme a su propósito. Note la palabra del Señor en el verso que estamos leyendo ahora, que dice al final del verso 8, en todas las cosas, todo lo suficiente, si están conmigo, que dice abundéis, así como el Señor nos hace abundar en lo material. ¿Qué dice que vamos a abundar nosotros? Para toda buena obra. O sea, Él es generoso conforme a su propósito. Él bendice el propósito de Él puesto en nuestras vidas. Dios nos da para abundar, no en grandes bienes, no en la acumulación avariciosa, no en los placeres que solamente el dinero puede producir, no en la jactancia nuestra en lo material, sino para que nosotros abundemos en buenas obras. ¿Cuáles son estas buenas obras en el contexto? Mira el verso 9, como está escrito, hablando de un pasaje en el Antiguo Testamento. Este pasaje se encuentra en Salmos 112, verso 9. Repartió, y en el contexto está hablando del justo, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Subraya, dio, repartió, su justicia. O sea, ¿cuál es el propósito del Señor? ¿Por qué nos da generosamente? ¿En qué consiste las buenas obras en las que debemos abundar? En la misma razón de seguir dando. Por eso Dios da, para que usted y yo podamos seguir dando, para que usted y yo podamos seguir repartiendo. Esto es la justicia que Él demanda, esta es la justicia que Él espera, es la buena obra. Esto le trae gloria y honra a nuestro Dios. Por eso damos de esa forma. Cuando usted considera la palabra de Dios, este es el propósito de nuestro Dios. Esta razón de dar es un servicio al Señor. Por eso el Señor devuelve a quienes dan. No es para que usted pueda malgastarlo en sus propios deseos, en sus grandes casas, en sus joyas, etcétera, etcétera, sino para seguir dando, para ser de bendición, para que participe en toda buena obra. Los dadores generosos son las personas cuyas vidas están llenas de obras de justicia ante los ojos del Señor. ¿Cómo está escrito? En Deuteronomio 15 dice algo parecido. Note el verso 10 y verso 11. En Deuteronomio capítulo 15, ya vamos a estar terminando, capítulo 15, verso 10 y verso 11. Note la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así, Deuteronomio 15, verso 10 y verso 11. Sin falta le darás y no serás mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y menesteroso en tu tierra.
dentro de la ley. Incluso el Señor le está diciendo, por eso te doy, para que des. Hermano, sí, mire, el pastor Pablo lo pone de esta forma. Lo resume así. Ay, Señor, gracias. Y, a ver, ¿dónde aquí? Bueno, amén. Ponga, hermano. Ay, Señor, gracias. ¿Dónde? Por aquí. Una iglesia. ¿Cuál es el Señor? Ay, Señor, más. Wow. Vamos para esta obra, la misión. Amén, amén. Y otra vez más. Wow, Señor, ¿para dónde? ¿Para dónde? Para aquí, ¿ves? El problema está cuando de pronto, gracias, Señor, aquí. Otra vez, Señor, aquí. Oh, aquí en este bolsillo. Señor, me faltan 2. Aquí, Señor. Ay, aquí, Señor. Ay, está lleno. De pronto no hay más. ¿Para qué? ¿Para qué? Un hombre generoso siempre es bendecido por el Señor. Siempre. Por eso Dios le bendice conforme a su amor, conforme a su generosidad, conforme a su poder, conforme a su magnificencia y conforme a su propósito. Te doy para que des. No te doy para que lo guardes en tu bolsillo. Y si tú eres de bendición, sabes dar, te voy a dar más. Y eso es conforme a su justicia, porque la reposición constante del Señor es esa. La verso 9, al final su justicia permanece para siempre, apuntando al verdadero justo que es Cristo Jesús, que entregó su vida por nosotros y lo dio todo por amor de nosotros. O sea, incluso eso es justo delante del Señor. El que nosotros podamos dar y recibir generosamente también es justo. Es justo. Para el Señor esto es lo correcto. O sea, Dios nunca va a ser injusto. En otras palabras, hermano mío, esto es garantizado por el Señor. Si tú eres generoso, yo voy a ser generoso contigo. Y Dios está diciendo, esto es lo justo. Te doy conforme a mi propósito, pero también te doy conforme a mi justicia. Ahora, cuando miren la palabra del Señor en el libro de Oseas 10, en el verso 12, la Biblia dice, en justicia, plantad en justicia y cosechad las bendiciones que vuestra devoción a mí producirá. Plantad en justicia y cosechad bendiciones. ¿Es alguien justo? Porque sabe dar, yo también voy a ser justo con él, le daré. Ahora, mire, para terminar, vuelvo a la palabra de Dios, 2 Corintios, en el capítulo 9, note el verso que sigue, note la palabra de Dios, verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará, que dice, vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, es decir, para seguir dando, la cual produce en medio de vosotros acción de gracias. Es la justicia del Señor, por eso bendice la siembra, por eso Dios da abundantemente, porque es justo darle al hermano que sabe dar, para que siga dando con esa liberalidad en el Señor. Y ahora terminamos mirando la última parte en la palabra del Señor. Note la Biblia, en el verso 11, dice, ¿qué produce al final? Acción de gracias. Verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos hace falta, no solamente es dar para suplir la necesidad, sino que también que dice, abunda, igual que en el verso 11, en muchas ¿qué? Acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración, de este servicio, de esta diaconía, glorifiquen a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Con esto vamos a terminar. Mire la palabra del Señor, hermano. Tenemos que el amor del Señor, que tenemos que, como Dios nos bendice en la cosecha, la generosidad del Señor, que también tenemos el poder de Dios, la magnificencia de Dios, el propósito de Dios, la justicia de Dios. Así es la cosecha, así Dios nos da. Pero que también tenemos la gloria de Dios. La gloria de Dios, porque el Señor es glorificado, nos da para que Él sea glorificado, porque al nosotros recibir lo que Dios nos da y administrarlo con liberalidad, es decir, con la razón de dar y de suplir la necesidad de otros y apoyar una obra aquí, de extender el reino de Dios, ¿qué sucede? Los hermanos que reciben esa ayuda dan gracias al Señor, produce acción de gracias. Las veces que hemos recibido ofrendas no nos hemos dado cuenta y hemos doblado nuestras rodillas y hemos dicho, Señor, gracias, a ti sea la gloria por usar ese grupo de personas o esa iglesia para hacernos de bendición. Sí, glorifica al Señor, trae la gloria de Dios. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Sí, gracias a Dios por este templo, porque suple las necesidades. Ahora tenemos salones para los niños, pero más que eso, Dios nos dio para su gloria.
Para que sepan que nosotros no lo hemos hecho, sino que Dios lo ha hecho, conforme hemos sabido ser generosos. Por años hemos aprendido a dar. Yo me acuerdo alguna vez, llegó un misionero, tenía serios problemas en la vista, estaba por perder la vista y cuando predicaba así leía. Y esa mañana entró una ofrenda generosa y entró otra ofrenda generosa, y esa mañana recogimos con lo que había en la iglesia 10,000 soles, todo. Pero pastor, ¿y qué vamos a hacer para pagar la luz? ¿Qué vamos a hacer para pagar cómo hacer el mantenimiento? Pero, pobre tesorero, siempre preocupado en esos afanes. Y ahora pastor. Mi hermano está en una gran bendición. Pero decidimos en esa reunión, dijimos, vamos a darle todo. Y demás Dios prosperará. Y una y otra vez. Y una y otra vez. Cada campaña misionera. Todo lo que entra, vamos. Y después Dios proveerá porque es el plan del Señor. Y no ha sido Dios, no nos ha bendecido conforme a su amor. ¿Crees que Satanás va a bendecirnos? Satanás ama a la iglesia, amén. Nos bendijo con su amor. Nos bendijo con su generosidad. Nos bendijo conforme a su poder. Nos bendijo conforme a su magnificencia. Nos bendice en su pura gracia conforme a su propósito. No para que, gracias Señor, igual vamos a seguir dando con mayor razón entonces. Y nos bendice conforme a su justicia, pero también nos bendice conforme a su gloria. Porque todo debe producir acción de gracias. Los hermanos de Jerusalén dirán, gloria al Señor. ¿Vino esto de los hermanos de Corinto? ¿Puede venir algo bueno de los gentiles? Sí, vino esta ofrenda. La gloria sea al Señor y damos la gracia al Señor. Pero al mismo tiempo es un testimonio de que estos hermanos en Corinto realmente son cristianos porque saben dar. Es una de las primeras evidencias de que uno es verdaderamente hijo de Dios. Ya no se trata mío, se trata, ¿qué quieres que haga, Señor? No se trata de solo recibir, se trata de dar. Mire a Zaqueo, la primera evidencia en su vida cristiana es doy todo lo que tengo o la mitad de mis bienes a los pobres y al quien le debo le doy el doble. Cambia todo. Ahora, cuando miras la palabra del Señor, el Señor recibe gloria y honra. Y el verso 14 dice, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Finalmente tienes la amistad del Señor, la comunión en Dios. Porque los hermanos que recibieron la ofrenda, dijo, vamos a orar por estos hermanos que nos han dado. Cuando ellos estén en necesidad o en cualquier momento también vamos a ser generosos con ellos. Hay comunión. La oración entre los hermanos, la unidad entre los hermanos, promueve todo eso, la amistad de Dios. Y nota el verso 15 que dice, ya estoy cerrando mi Biblia, mira hermano, gracias a Dios por el don inefable. ¿Quién es ese don inefable? ¿El gran apóstol Pablo? No, Jesucristo. Por eso se termina diciendo la gloria al Señor, porque todos aquellos que dan se asemejan más a Cristo Jesús. Esa es la cosecha. Él derramó su sangre, el grano de trigo tuvo que morir para que usted y yo podamos vivir. Él es el gran ejemplo de dar. Así que damos conforme a su semejanza. Y Dios nos bendice por ello. ¿Quieres ser semejante a mi hijo? Te voy a bendecir. ¿Tú estás promoviendo la unidad, el amor y la oración entre hermanos? Te voy a bendecir. ¿Ve? Tan solo por dar. Mire las grandes bendiciones. Hemos listado todas las perfecciones del Señor. Su amor, su gloria, que su gloria incluye todo esto, su generosidad, su poder, su magnificencia, su justicia, su propósito, su gloria, su amistad entre nosotros y la semejanza a su Hijo. Por eso nos bendice. Ahora la pregunta, hermano, ¿cómo vive usted delante del Señor? Si no es rico en Cristo Jesús, en primer lugar, sigue siendo un pobre, miserable, ciego y desnudo, aunque tenga lo material. Venga al Señor. Y determinemos, hermanos, este año, Señor, empieza el negocio, empieza su trabajo. Quiero vivir para tu gloria. Y la primera evidencia, mi economía, es para tu gloria. Entienda el principio de sembrar y dar. Entienda cómo dar y entienda cómo es la cosecha. ¡Wow! ¡Qué cosecha! Vamos a terminar en oración.